Hola, muy buenas y bienvenidos a este vídeo de desarrolloweb.com en el cual vamos a continuar nuestro manual de JavaScript. En esta ocasión vamos a hablaros de los operadores en JavaScript, viendo los operadores aritméticos, de asignación y los operadores de cadenas. Estamos viendo ahora mismo el manual de JavaScript 1, la primera parte de este manual con los conceptos más básicos de lo que es el lenguaje JavaScript, y vamos a tratar estos artículos que estáis viendo aquí mismo. Y como siempre, vamos a intentar hacer estas explicaciones lo más prácticas posibles, aunque bueno, también hay que decir que en el tema de operadores las cosas están tan en el aire que no se puede hacer ejemplos muy concretos, muy interesantes. Pero bueno, vamos a intentar explicarlo de una manera agradable y entretenida para vosotros. Estamos creando ahí mismo el directorio de operadores y ahora vamos a crear un primer archivo donde vamos a intentar explicar así por encima y de manera general lo que son los operadores. Pues bien, podríamos comenzar diciendo que los operadores son uno de los componentes básicos de cualquier lenguaje de programación y también de cualquier programa que podáis hacer, por pequeño que sea. Como su nombre indica, sirven para hacer cualquier tipo de operación. En nuestro lenguaje de programación especificaremos las operaciones, ya sean matemáticas, de cadenas o aritméticas o de asignación, cualquier tipo de operación, la especificaremos a través de un operador. Y bueno, con estos operadores podremos relacionar variables para realizar operaciones con esas variables o bien datos generales que tengamos escritos a mano directamente, lo que se llaman datos literales. Todas esas posibilidades de los operadores las iremos viendo a lo largo de este vídeo y también de otro vídeo adicional que vamos a hacer sobre los operadores, porque es un tema un poquito largo que quiero dividir en dos vídeos para no hacer un material demasiado pesado. Entonces, lo que decía que es que los lenguajes de programación tienen cualquier tipo de operaciones para realizar diversos cómputos matemáticos o lógicos o lo que sea. Entonces, todos esos programas que podemos hacer en los lenguajes de programación necesitan de los operadores para trabajar y ofrecer resultados de las operaciones que necesitamos que realicen estos programas informáticos. Para que se entienda, se puede poner algún ejemplo sencillo. Y como estamos trabajando aquí de modo práctico, pues vienen bien para poder verlo. Pues bueno, este 3 más 5 es una operación matemática. No tendrá ningún misterio para vosotros. Pues el más, ese que hay en medio, sería el operador aritmético para hacer la operación de suma. Este es un primer operador que acabamos de conocer, pero claro que existen muchos otros operadores. Cada operación matemática, por ejemplo, tendrá su operador. Por lo menos las operaciones más simples se realizan a través de operadores. Pero no solo las operaciones matemáticas, hay otros tipos de operadores que iremos viendo a lo largo de este vídeo. Entonces vamos a colocar en código JavaScript lo que sería esa suma de 3 más 5. Y lo vamos a hacer definiendo dos variables, num1 y num2. En el primero le asignamos el valor 3 y en el segundo el valor 5. Muy bien, pues ahora vamos a hacer la operación suma, definiendo una variable suma a la que le asignamos el valor, bueno, no, le asignamos las variables num1 más num2. Y ese más, lo que decía, es el operador de suma. Muy bien, pues ya hemos utilizado un primer operador, que es el operador aritmético de suma. Pero una cosa interesante, sin habernos dado cuenta, o sin haberlo explicado específicamente, hemos utilizado un segundo operador para realizar esa sentencia JavaScript, que sería el operador asignación. Ese igual, cuando estábamos asignando a la variable suma, le asignamos la operación de num1 más num2, ese igual, ese es un operador de asignación. Existen otros operadores de asignación que también veremos en este mismo vídeo. Y siguiendo con los ejemplos básicos o elementales sobre el uso de operadores, vamos a ver cómo podemos utilizarlos sin necesidad de declarar variables. Es decir, yo antes estaba sumando la variable num1 y la variable num2, pero yo puedo tener valores literales, o sea, números o cadenas o lo que sea, directamente literales, sin haber almacenado esos valores en una variable y relacionarlos con un operador. Entonces,
Esto no existe ningún problema en hacerlo y lo vamos a ver en un ejemplito ahora mismo. Voy a realizar una operación de concatenación de strings, de cadenas de caracteres. Bien, y lo voy a hacer en una variable, la variable cadena concatenada, en la cual le asigno dos literales de cadena, el literal de cadena hola, que voy a concatenar a continuación con otro literal de cadena, que será, pues bueno, cualquier cadena que se pueda escribir ahí. Entonces, estáis viendo que ese operador de cadenas para concatenación es el operador más, que es el mismo que hacíamos para operaciones aritméticas de suma. Pero bueno, si estamos trabajando con cadenas, estáis viendo ya que la operación de aritmética de suma en este caso no sería así, sería una operación de concatenación. ¿De acuerdo? Y se ha hecho directamente sobre dos literales. Esos literales los estoy guardando en una variable, pero también los podría, ¿por qué no?, mostrar en una caja alerta. Es decir, esa operación, esos dos valores, una vez se ha aplicado el operador, como estáis viendo en este caso, estamos multiplicando dos valores literales y esa multiplicación no la estamos guardando en ningún sitio, directamente la estamos mostrando en una caja de diálogo. ¿Eso qué querrá decir? Pues bueno, que al hacer la operación matemática esta de multiplicación, esa operación matemática se envía a la caja de alerta y una vez ya se muestra en la caja de alerta, se pierde ese valor, no se guarda en ningún sitio, entonces no tenemos disponible ese valor, o no lo tendremos disponible en las siguientes sentencias JavaScript. Pero bueno, no hay ningún problema, en muchos casos podréis directamente hacer esas operaciones y mostrarlas en una caja de alerta o hacer cualquier otra cosa con ellas y no guardarlas en variables. ¿Por qué? Pues porque os interese que sea así y eso no hay ningún problema. Bueno, estáis viendo ahí que la multiplicación se muestra en la caja de alerta y tranquilamente está funcionando perfectamente. Bueno, entonces esta explicación básica de operadores, ahora la podemos continuar mostrando cuáles son los operadores aritméticos. Pues bien, como os estáis suponiendo, esos operadores aritméticos son los que sirven para realizar operaciones aritméticas, o sea, operaciones matemáticas. Entonces voy a crear un nuevo archivo donde voy a colocar los ejemplos que vamos a realizar para explicar los operadores aritméticos. Y voy a resumir estas tareas de creación del archivo para ahorrar un poquito de tiempo en el vídeo. Pero mientras tanto, y antes de ponernos con los ejemplos, voy a mostraros aquí en desarrolloweb.com, en el primer artículo sobre operadores, donde están explicados los operadores aritméticos y donde podréis encontrar la lista de los operadores aritméticos disponibles en JavaScript. Son esas operaciones básicas, matemáticas, que están ahí y que podéis ver en este artículo. Una vez localizada esta lista de operadores, que os viene bien tener a mano, vamos directamente a escribir código fuente para explicar estos operadores aritméticos a través de ejemplos en JavaScript. Entonces, vamos a ver. Vamos primero a crear una variable suma y vamos a hacer esa suma de dos valores. Pues bueno, ya hemos utilizado en un primer ejemplo esos operadores aritméticos, ese operador de suma. Y ahora vamos a hacer otro con una operación de multiplicación. Estáis viendo aquí cómo hemos realizado esa operación de multiplicación con el operador asterisco. Muy bien, no tiene ningún misterio. La multiplicación de 3 por 1000, 3000, se guarda en la variable multiplicación. Vamos a ver ahora un operador un poquito más complejo, porque estos no tienen mucho misterio, que es el módulo de la división. Este módulo de la división, o bien el resto de la división, sería el operador módulo, que sería la operación resto de la división, nos devuelve eso, el resto de la división entre dos valores. Bueno, entonces podemos tener el dividendo y el divisor. Y ya sabemos que el dividendo se divide entre el divisor y eso nos da una parte entera y un resto. Pues el resto de esa división es lo que obtenemos con el operador módulo. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a definir un divisor, por ejemplo 5, vamos a dividir algo por 5 y el dividendo, que sería cualquier valor, pero bueno, vamos a intentar poner un valor que dividido por 5 no sea exacto, nos dé un resto. Entonces vamos ahora a hacer esa operación módulo
Entonces definimos una variable módulo, por ejemplo, le llamamos módulo, podría ser llamada de cualquier otra manera, y asignamos el dividendo, porcentaje, el divisor. ¿Y eso qué nos va a dar? Pues nos va a dar el resto de esa división. El resto de esa división, si podéis hacerlo matemáticamente, mentalmente, va a ser 3. Ahora entonces si hago alert de módulo, tendremos que ver que nos mostrará el número 3 en una caja de alerta. Y lo estáis viendo ahí, el número 3 es el resto de la división entre 103 partido por 5. Si hubiésemos puesto el operador, la barra, sería el operador división y nos habría dado otro dato, un dato decimal. Pues bueno, el módulo nos da el resto de esa división, quitando la parte entera, lo que nos queda, el resto. Muy bien, supongo que quien tenga un poquito frescas las matemáticas no tendrá problema en saber lo que es el resto de la división, entonces entenderá bien el operador módulo. Vamos a ver otros operadores especiales, que son los decrementos y los incrementos en 1. Y bueno, les he llamado operadores especiales, pero no tienen mucho de especial. Simplemente lo que hacen es incrementar o decrementar en 1 una variable. Si yo pongo, por ejemplo, esa variable x igual a 1 y luego hago x más, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener x más 1. O sea, es una operación de asignación y de suma en un valor. Entonces me sale aquí el valor 2. Muy bien. Por practicar un poquito más con estos x más, ahora mismo la x tiene el valor 2. Si yo hiciese otro x más, ¿qué ocurriría? Pues la x tendría el valor 3. Otro x más, 4. Y ahora, por ejemplo, x menos, restaríamos 1. Entonces volvería a ser 3 el valor de la x. Voy a hacer un alert de x, a ver lo que nos sale. Sale el 3, el 2, y ahora este último valor es ese alert, el último alert, que es la x vale 3. Muy bien, entonces hemos conocido los operadores aritméticos. Vamos a pasar ahora a ver los operadores de asignación. Bueno, la verdad es que ya hemos visto bastantes operadores de asignación, porque cada vez que asignamos algo o una variable, estamos utilizando un operador de asignación. ¿De acuerdo? Entonces no tienen mucho misterio hasta ahora, pero existen otros operadores de asignación aparte de los que hemos visto. Este ya lo hemos visto, que es el igual de la asignación, ya lo hemos visto, ese ya lo conocéis. Y ahora todos estos otros vamos a ver en ejemplos a través de código JavaScript. Entonces tengo aquí mismo un archivo básico JavaScript donde voy a colocar los ejemplos para los operadores de asignación. Y entonces vamos a empezar viendo los operadores de asignación que ya conocéis, que es a través de el operador igual, que yo realizo asignaciones. Y bueno, esto ya lo conocéis perfectamente porque lo hemos hecho justo en este vídeo y también en bastantes vídeos antes de JavaScript, porque es que realmente casi es imposible hacer nada sin el operador de asignación. Entonces estáis viendo que con el operador de asignación lo que hago es asigno en la parte izquierda lo que hay en la parte derecha del operador. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos en la variable x he asignado lo que hay en la parte derecha, que es el valor, comillas, hola, comillas, el literal, hola, el literal de cadena, hola. ¿De acuerdo? Y ahora estoy asignando otro valor dentro de la variable num, que es el literal numérico 25. ¿De acuerdo? Esto no tiene ningún misterio, que lo hemos visto ya repetidas veces. Y ahora vamos a ver lo que son los operadores de asignación que no habíamos visto todavía, que permiten realizar en un solo paso operaciones de asignación con operaciones aritméticas. Es decir, realizan una operación aritmética y luego asignan el valor resultado dentro de la parte izquierda de ese operador. Muy bien, entonces por ejemplo tenemos num más igual a 5. ¿Eso qué va a hacer? Va a realizar una operación de suma de lo que había en la variable num más el valor 5 y lo va a asignar directamente en la variable num. Vamos a ver en un alert esto mismo y lo estáis viendo aquí, el valor 30. 25 más 5, 30. Correcto, por si sirve de algo, sería esa operación lo mismo que hacer un num es igual a num más 5. Esa misma operación de num más es igual a 5
También se puede hacer con otros operadores aritméticos, como por ejemplo el operador aritmético de multiplicación. Entonces habéis visto cómo si a num lo multiplicamos por 2 nos sale 60. Muy bien, y ahora estamos haciendo el módulo y la asignación en la variable num. Y el módulo, por ejemplo, ¿de qué valor? Pues de 12 mismo. Puedo poner aquí el valor 12 y sería 60 partido 12 el resto de la división. ¿Y qué me dará num? Pues me da 0, porque 60 dividido entre 12 da 5 y el resto sale 0. Es decir, que el resto de la división entre 60, que es lo que valía la variable num, partido por 12 es 0, entonces el módulo da 0 y ese módulo se asigna a la variable num y al hacer el alert, pues estamos viendo que el valor que nos aparece es el valor 0. Correcto, pues hemos visto hasta aquí los operadores de asignación. En desarrollo web tenéis en el manual de JavaScript otros operadores de asignación ahí listados que podéis practicar vosotros por vuestra cuenta. Pero bueno, no tiene ningún misterio, son muy parecidos a los que hemos visto hasta ahora, pero con otras operaciones aritméticas mezcladas. Podemos pasar entonces a los operadores de cadenas, que es el último grupo de operadores que vamos a ver en este vídeo. Bueno, y llamo grupo de operadores, pero realmente los operadores de cadenas solo existe uno. Lo podéis ver en el artículo operadores de JavaScript 2, que es este que estáis viendo aquí, y ahí tenéis los operadores de cadenas con algún ejemplito y el único operador de cadenas que existe, que es el operador más. Bueno, un detalle, hay muchas operaciones que se podrían hacer con cadenas de caracteres, con tipos de datos string, pero todas esas operaciones las veremos más adelante porque están asociadas al objeto string. Entonces más adelante veremos lo que es los objetos nativos de JavaScript y en ese caso veremos muchas otras operaciones que se pueden hacer con cadenas. Pero bueno, de momento, el único operador tal cual que existe para las cadenas es el operador más, que sirve para concatenar cadenas. Hemos visto ya este operador funcionando en otros casos de este mismo vídeo y en otros casos de vídeos anteriores. Pero vamos a ver de nuevo ejemplos y vamos a ver algunos casos específicos o especiales que podemos ver a la hora de trabajar con cadenas, de concatenar cadenas. Muy bien, hemos definido dos cadenas, la cadena 1, hola, y la cadena 2, Pepe, y ahora directamente las voy a concatenar y mostrar el valor en una caja de alert. Muy bien, ¿y qué nos va a aparecer? Ahora si vemos el preview de este archivo, pues nos va a aparecer la primera cadena, que es hola, concatenado con la cadena Pepe, que se juntan las dos cadenas y bueno, aparece ahí concatenado. Si quisiéramos, le podríamos poner aquí un espacio y quedaría mejor. Hola, espacio Pepe. Se ve más bonito. Es un simple detalle que cuando concatenamos cadenas, pues muchas veces es importante agregar un espacio, una de las dos cadenas, para que las dos cosas no estén juntas cuando estamos tratando con textos distintos. Pero bueno, es una bobada, no tiene mucha importancia. ¿Qué pasa ahora si concatenamos una cadena con un número, con un valor numérico? Pues bueno, no pasa nada. En principio se pueden concatenar perfectamente. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Se van a sumar o se van a concatenar? Pues bueno, en el caso de que sea una cadena con un número, ocurre que se van a concatenar esos valores. Muy bien, pues estamos viendo aquí cadena 1 más num, ¿qué va a aparecer? Bueno, voy a quitar ese alert, voy a comentarlo y me pone hola concatenado con 1000. ¿De acuerdo? Estáis viendo cómo se concatenan. Si uno de ellos es cadena y otro número, el operador más funciona como concatenador de cadenas y lo que hace es tratar al número como si fuese una cadena. Muy bien, este caso yo creo que lo había explicado en vídeos anteriores, pero bueno, voy a reforzar las explicaciones. Y vamos a ver ahora que incluso en el caso de tener una cadena con dígitos numéricos, si lo concateno con un número, lo que estoy haciendo es la concatenación y no la suma. Entonces estoy haciendo una cadena 2 que tiene el valor 12. Es una cadena de caracteres, aunque dentro tenga un dígito numérico. Aquí el detalle, cadena 2. Tiene que ir todo junto. Y no es cadena 2, sino cadena 3. Bueno, entonces lo que voy a hacer es concatenar la cadena 3 con la variable num.
la variable num es numérica y cadena 3, eso es lo de antes, muy bien, ahí lo tenéis. Entonces me sale el 12 concatenado con 1000, no me está sumando, me está concatenando, ¿de acuerdo? ¿Y por qué ocurre eso? Insisto, porque cadena 3 es, aunque tenga dígitos numéricos, es una cadena y al relacionarla con el operador más con un número, lo que ocurre es que las cadenas, o sea, hace como si los dos valores fuesen una cadena, entonces se suman. Voy a enseñaros, aunque no viene al caso porque no es tema de operadores, un modo de pasar la cadena 3 a un valor numérico y así la podría sumar con la variable num, si es que lo que quiero hacer es sumar esas cadenas. Pues bueno, lo hago con la función parseInt, que es una función nativa de JavaScript, que tenemos disponible en todos los JavaScript, y esa función me permite a cadena 3 convertirla en un entero, y ahora ya, teniendo ese entero, pues mira, me parece, bueno, voy a comentar esto ahora para que quede claro, y veis, me aparece ya 1012, que es la suma de 12 convertido en un entero, la cadena 12 convertido en un entero, y luego sumado el valor num, que era 1000, entonces me sale 1012. Ahora, este operador más no es un operador de cadenas para concatenar, sino es un operador aritmético para sumar números, porque las dos variables que tengo son variables numéricas. Muy bien, pues hasta aquí está todo lo que quería comentaros en este primer vídeo sobre operadores de JavaScript. En el siguiente vídeo vamos a ver otros operadores, como los operadores lógicos, los operadores condicionales, y acabaremos el vídeo siguiente, lo adelanto, viendo lo que es la precedencia de operadores. Pero bueno, hasta ahora lo que hemos visto ha estado bien, podéis practicar por vuestra cuenta, de hecho es muy recomendable para poder afianzar todos estos conocimientos, y os agradezco a todos por vuestra atención y os cito para un nuevo vídeo en desarrolloweb.com dentro de poco. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.